Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero que todo quiero agradecerle a Andrés Barrantes y a todo el equipo de NU por haberme invitado a esta celebración de los 10 años de NU. Yo siento como que estoy celebrando el cumpleaños de unos hijitos míos porque ellos trabajaban conmigo cuando yo trabajaba como viceministra en el Ministerio TIC, y entonces de verdad siento como, mis niños tan lindos, todo lo que han hecho. De verdad orgullosa de ellos. Vamos a hablar hoy de las oportunidades y los retos de la inteligencia artificial en el sector público. ¿Pasamos? Lo primero que quiero hacer referencia es al tema de los datos. Hemos hablado de datos durante toda la tarde, hace como diría yo que una década, las organizaciones públicas han venido empezando a aprovechar los datos. Y un llamado que yo hago es a pensar en los datos como una infraestructura, como un bien de capital, no como a veces se dice, como un nuevo petróleo, como la gasolina, porque resulta que los datos, cuando uno los usa, no se acaban. Es como una infraestructura. Tengo una carretera, la uso y entre más se use esa carretera, pues además más se va valorizando. Igual los datos son una infraestructura, no son el nuevo petróleo, y entre más los usemos, más valor van a tener los datos. Entonces, la invitación, digamos, es a sacar el mayor provecho de los datos, porque pues no se nos van a agotar, al contrario, cada vez van a valer más. Sigamos. También se ha venido impulsando hace unos años lo que se ha llamado el sector público impulsado por los datos, y aquí tenemos como todos los tipos de analítica, cómo apoyan voy a hacer referencia como al ciclo de vida de una política pública. Una política pública básicamente lo que hace es analizar una problemática pública, un problema, una situación que vive una ciudad, que vive un país o que vive un sector, entender esa problemática, saber cuáles son las causas y marcar unos rumbos de acción, implementarla y evaluarla. Ese es como el ciclo de vida de la política pública. La analítica apoya todo el ciclo de vida de la política pública. La analítica descriptiva nos ayuda a saber cómo es la problemática. Por ejemplo, un problema de salud mental que tenemos en la ciudad de Bogotá. Entonces, con la analítica descriptiva podemos saber qué tanto están aumentando los casos de problemas de salud mental, si están aumentando, si están disminuyendo, dónde se da esa problemática, en qué grupos poblacionales, de qué edad, en qué zonas de la ciudad. Entonces yo describo la problemática, entiendo la problemática. La analítica diagnóstica me ayuda a saber por qué está pasando, cuáles son las causas de esa problemática que se está dando en una ciudad. Posteriormente, ya con inteligencia artificial, la analítica predictiva me ayuda pues precisamente a hacer predicciones. Si hago esto, ¿qué puede pasar? Si hago esto otro, ¿qué puede pasar? Si no hago nada, ¿qué va a pasar? Entonces ayuda a apoyar la toma de decisiones, hacer, por ejemplo, modelos de simulación y saber qué podría pasar al definir una política pública. Y la analítica prescriptiva, también apoyada en inteligencia artificial, ayuda a dar recomendaciones. O sea, ya la inteligencia artificial ayuda a dar recomendaciones para construir esas políticas públicas o en la implementación ya de una política pública o ya para evaluar la política pública. Entonces, apoya todo el ciclo de vida de las políticas públicas. Entonces, con los datos… no salió un pedazo, bueno, con los datos y la inteligencia artificial se empiezan a convertir en el mejor aliado de la administración pública. Y vamos a ver 3 grandes usos de la administración pública que la administración pública puede hacer de la inteligencia artificial.
El primero tiene que ver con toda la formulación de políticas públicas o todo ese ciclo de vida de política pública, ya lo expliqué. El segundo, ayuda en el diseño y entrega de servicios a los ciudadanos, así como las empresas del sector privado nos utilizan inteligencia artificial para darnos recomendaciones, por ejemplo, para ofrecernos servicios personalizados, qué película ver, qué comprar, qué ruta tomar, ya saben a qué aplicaciones me estoy refiriendo. Igual, el sector público también tiene información de los ciudadanos y podría tomar varias fuentes de información de los ciudadanos y hacer una oferta de servicios y una oferta de servicios como más oportunos, más en el momento que la persona lo necesita y más personalizados. Eso lo podría hacer el sector público y ya lo están empezando a hacer con inteligencia artificial. La tercera gran aplicación tiene que ver con mejorar la eficiencia interna del Estado. En el Estado se dan procesos repetitivos de revisar requisitos, revisar documentos, entonces la inteligencia artificial perfectamente ayuda en la automatización de esos procesos, pues que son repetitivos y muy frecuentes en la administración pública. Vamos entonces a ver algunos ejemplos. Un primer ejemplo es el uso de la inteligencia artificial en la salud. Se está usando para diagnosticar enfermedades, para diagnosticar cáncer, muchos tipos de cáncer, porque la inteligencia artificial con visión por computador y varias técnicas de inteligencia artificial como las que mencionaron hace un rato, puede detectar patrones y cosas que se salen como el patrón. Entonces, por ejemplo, en una radiografía detectaban COVID, pueden detectar cáncer de pulmones, se puede detectar cáncer de piel con fotos de la piel. O sea que es una herramienta maravillosa, por ejemplo, también para ver, detectar, hay una enfermedad que le da a las personas que les va a dar diabetes y es la retinopatía diabética. Entonces el iris, con visión por computador, se puede mirar el iris de las personas que se empieza a dañar cuando va a dar diabetes. Entonces se puede hacer una detección preventiva de la diabetes antes de que le dé. Entonces es una aplicación maravillosa para problemas de salud de la población. El otro pues se ha usado para desarrollar vacunas y medicamentos, o sea, en la pandemia ese desarrollo que se hizo de las vacunas tan rápido fue aprovechando la inteligencia artificial, sigamos. Por ejemplo, en la educación, una gran aplicación que me encanta, sobre todo porque es un problema estructural y común de muchos de los países de América Latina y es el tema de la deserción escolar. Entonces, la inteligencia artificial ayuda a detectar que un estudiante puede estar en riesgo de desertar. ¿Cómo? Tomando varias fuentes de información de si va a la biblioteca, no va a la biblioteca, si fue al colegio o no fue, cómo está el desempeño académico, de pronto hasta lo que publica en redes sociales. Y ahí ahora vamos a ver los riesgos de tomar todas esas fuentes de información y cómo se debe manejar esa información, pero se pueden sacar alertas de un estudiante, una niña, un muchacho que pueda estar en riesgo de deserción. Se puede además saber, o sea, la inteligencia artificial puede dar orientaciones sobre las causas, si es una causa más psicológica o si es económica, problemas financieros o si es académica y necesita un refuerzo, y entonces se pueden hacer estrategias personalizadas para que tal estudiante no se vaya, no como por segmentos de la población, sino personalizadas, que eso es lo valioso de la inteligencia artificial. Sigamos. Para optimizar los procesos judiciales, aquí hay varios compañeros que están trabajando ahí con el Consejo Superior de la Judicatura. Buenísimo todo lo que puedan hacer allá con inteligencia artificial. Como contaban ahora leyendo el resumen de mi hoja de vida, tuve la gran oportunidad de trabajar en CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y ahí desarrollamos un proyecto con la Universidad de Buenos Aires, con el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, liderado por Juan Corbalán,
y con ellos estábamos haciendo una solución de inteligencia artificial para optimizar el proceso judicial de violencia contra la mujer. Ese es otro problema que tenemos común en muchos países de América Latina, y con inteligencia artificial podemos optimizar fases del proceso. El proceso, por ejemplo, de leer las denuncias, saber cómo el nivel de riesgo y darle de pronto unas recomendaciones al juez, como recomendaciones, no va a tomar las decisiones, pero sí unas recomendaciones de las acciones que se pueden tomar preventivamente. Sigamos. Para disminuir la evasión de impuestos, ese es otro problema que si se soluciona pues es maravilloso, porque se pueden aumentar los ingresos de las ciudades, los ingresos de los países, porque la inteligencia artificial analiza patrones y puede detectar, este tiene un comportamiento diferente, y como seleccionarlo y tener alertas sobre posible evasión de impuestos. Y el siguiente funciona parecido, pero es para detectar irregularidades e ineficiencias en la contratación pública. Igual, se pueden tomar bases de datos de la contratación pública, por ejemplo las del SECOP, pero además combinadas con otras fuentes de información de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Superintendencia de Sociedades, por ejemplo, de los procesos electorales, y empezar a detectar, por ejemplo, redes de corrupción y estos que financiaron esta campaña ahora tienen estos contratos acá. Bueno, y ahí se pueden detectar irregularidades e ineficiencias en la contratación pública. Chatbots para interactuar con los ciudadanos, cada vez son más inteligentes, empezaron muy brutos. Y uno decía, ay Dios mío, ¿en qué momento puedo hablar con un ser humano? Pero han ido mejorando. Y ya con ChatGPT, ya conectados, digamos, a estas soluciones como ChatGPT, pues está mejorando bastante. Sigamos. Y por último, pues para todo esto que hablábamos de automatizar tareas, clasificar documentos, hacer resúmenes, toda una serie de tareas que chequear requisitos, todo eso se puede perfectamente automatizar con la inteligencia artificial. Sigamos. Pero hay un lado oscuro. Hoy toda la tarde se ha hablado de lo bueno de la inteligencia artificial, y yo no voy a hablar ahora de lo malo, sino de los riesgos que tenemos al usar la inteligencia artificial. Entonces los primeros son relacionados con la privacidad y la confidencialidad. Claro, trabaja con nuestros datos, entonces tenemos que tener un excelente manejo, modelos de gobernanza, esquemas de gobernanza de los datos que estamos utilizando para evitar pues invasión de la privacidad de los datos con los que se entrenan los algoritmos de inteligencia artificial. Sigamos. Inclusive, por ejemplo, no sabemos cuando uno mete los prompts en ChatGPT, qué está haciendo ChatGPT con toda esa información que uno le pone allí. O sea, ahí también puede haber un riesgo de confidencialidad de la información, entonces hay que tener cuidado. Y por eso son tan buenas estas soluciones que son ya más empresariales, donde yo le puedo dar de verdad información de mi compañía y voy a estar segura de que van a manejar de una forma confidencial la información de mi compañía o mía. Entonces, ese era ese problema. Los otros dos tienen que ver con transparencia y explicabilidad. Es muy importante que sepamos con qué datos se entrenan los algoritmos de la inteligencia artificial. ¿Qué equipos participan? ¿Cómo es el proceso? ¿Se han hecho pruebas? ¿Cómo han resultado esas pruebas? Y sobre todo el sector público, y digamos en varios países ya se está implementando como unos dashboards, como unos tableros donde están las soluciones que se están desarrollando por parte de las entidades públicas, y se especifica qué se está haciendo, cómo está resultando, o sea, de forma transparente, que los ciudadanos además sepan que esa solución está usando inteligencia artificial, qué técnica, qué datos, qué gente, qué todo, para ser transparentes con los ciudadanos. Y el tema de la explicabilidad, o sea, así como el sector privado, por ejemplo, para definir si se le da un crédito a una persona o no, está empezando o ya usa algoritmos de inteligencia artificial, pues el sector público podría definir si se da un subsidio a una persona, si se da una licencia,
Pero entonces es muy importante, por ejemplo, detectar una posibilidad. Usted es un posible evasor de impuestos. Ah, sí, pero explíqueme por qué. No, pues que es que el algoritmo dijo. No, no puede ser que el algoritmo dijo. Explíqueme por qué. Inclusive hubo un caso en Holanda donde unas personas se afectaron gravemente porque las metieron a la cárcel solo por tener la sospecha de que estaban evadiendo impuestos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la posibilidad de explicar esas decisiones que se están tomando soportadas en inteligencia artificial. Y no todas se pueden explicar tan fácil porque hay unos algoritmos que se llaman de caja negra donde no sabemos en realidad cómo se llegó a la decisión y cómo ese algoritmo está tomando esa decisión. Entonces ahí hay dudas. ¿Será que podemos utilizar esos algoritmos de caja negra en el sector público? ¿Cómo le explicaríamos a los ciudadanos cómo se están tomando esas decisiones en caso de que nos quieran preguntar y les tenemos que explicar? Bueno, inclusión, equidad y representatividad. Esto tiene que ver con que los algoritmos, pero sobre todo por los datos con los que son entrenados, pueden discriminar ciertos tipos de poblaciones. La sociedad tiene muchos sesgos, esos sesgos se expresan, digamos, en los datos y con esos datos entrenamos los algoritmos, entonces los algoritmos empiezan a discriminar. Entonces hay que estar muy conscientes de esos riesgos y cómo evitar que tengamos esos riesgos de sesgo, de discriminación, representatividad. Si vamos a tomar decisiones de política pública con base en los datos digitales, pero en América Latina el 40% de la población todavía no tiene internet, entonces los datos de esas personas no están allí. Entonces, ¿es representativa de toda la población o no? Esas son preguntas que si trabajamos en el sector público nos tenemos que hacer al utilizar la inteligencia artificial. Y temas de seguridad e integridad, que ya no es solo ciberseguridad. Obviamente tienen que ser soluciones robustas que puedan resistir a los ataques de ciberseguridad, pero integridad, porque es que ya hay algoritmos de inteligencia artificial que pueden poner en peligro la vida de las personas, o sea, un carro autónomo. Entonces ahí viene todo el tema de responsabilidad y puede poner en problema la integridad ya física de las personas. Son cosas que tenemos que tener en cuenta. Este problema ya se mencionó, puede tener un impacto en el empleo público, entonces tenemos que tener estrategias para generar nuevas habilidades para que las personas en la administración pública, esas que hacían esas tareas repetitivas o ya no tan repetitivas, no vayan a ser reemplazadas y adquieran esas nuevas habilidades para trabajar como de la mano con la inteligencia artificial. Entonces, sí hay riesgo y hay que hacer estrategias para mitigar ese riesgo de desplazamiento o de un impacto negativo en el empleo público. Entonces el llamado pues es, hacer un uso ético, así no era, un uso ético y responsable de la inteligencia artificial para el bien común, sigamos. Y por lo tanto se ha venido trabajando en marcos éticos. La OECD sacó un marco ético en 2019, la Comisión Europea también. Por ejemplo, Colombia específicamente tiene un marco ético para la inteligencia artificial que desde CAF ayudamos a hacerlo. En el 2020, la UNESCO, 193 países de la UNESCO aprobaron la recomendación para la ética de la inteligencia artificial en 2021. O sea, hay marcos éticos, hay guías que me ayudan a seguir como esos principios éticos y mitigar esos riesgos que tiene el uso de la inteligencia artificial. Y digamos a nivel ya de una organización, de una empresa, de una entidad pública, tenemos mecanismos para implementar esos principios éticos, o sea, pasar de explicabilidad, transparencia, sesgo y no discriminación hay unas herramientas específicas que ayudan a que se mitiguen esos riesgos, como la autoevaluación o análisis de brecha, el registro de proyectos en un tablero de control, ya lo mencionaba, comités de ética donde se llevan los proyectos antes, durante y después. Entonces esas son herramientas que se pueden utilizar dentro de las organizaciones. Ahí publico algunos documentos de interés, sigamos,
2 informes que desarrollamos, se llama Datos e Inteligencia Artificial en el Sector Público, donde hay casos de uso de inteligencia artificial y los principales usos de inteligencia artificial en el sector público. Eso es lo chévere de estos documentos, que está específico para el sector público, y ese que hicimos con la OSD, que también ya está publicado en español, y lo que da es como un panorama de cómo es el uso de inteligencia artificial en los países de la región de América Latina y el Caribe. Estos son ya casos en la salud, en la justicia, en la educación. Entonces los invito a estudiar, a leer, y muchas gracias. Sigamos.